Buenos días, les saluda Estenio Pinzás, soy el presidente de la Asociación Peruana de Agencias Marítimas. Les doy la bienvenida con los deseos de que todos estén bien en estas épocas difíciles de COVID, que esperemos que pronto se superen. Agradecer la presencia de los miembros de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, de autoridades, de invitados y personas interesadas en estos temas. Este es el inicio de una serie de seminarios o webinars que la asociación está organizando, conjuntamente con cursos y entrenamientos a distancia. El tema que nos convoca hoy día es el asunto de las implicancias del retiro del Perú al Convenio de La Haya. Nosotros nos enteramos de la decisión de retirarse del convenio a través del Decreto Supremo 012-2020 hace aproximadamente 4 meses. Y la verdad es que nos preocupa de que no se haya dado una explicación o promovido reuniones para llegar a un consenso para tomar esta decisión. Por lo cual tenemos nuestros distinguidos invitados hoy día que van a conversar un poco de las implicancias, los alcances, las consecuencias de esta decisión y ojalá promover o sugerir salidas que finalmente nos lleven a plasmar una salida mucho más expeditiva y tranquila para nosotros. Vamos a conversar sobre las razones que motivaron la denuncia del convenio. Si para algunos de los abogados distinguidos esta decisión era válida o muy drástica, si se pudieron adoptar otro tipo de decisiones, hay algunas reglas que fueran positivas, otras que no lo son, y cuál es el futuro según esta óptica de lo que más nos conviene. Para dilucidar estas interrogantes y otras, hemos invitado a nuestros expertos maritimistas que nos van a ilustrar en la materia. En primer lugar, presentar a la doctora Caterina Buscovich Pérez, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton, en Reino Unido. Ella es socia fundadora del estudio Busovic, Aramburu, Escalante y Asociados, árbitro de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de la AmCham de Perú, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, miembro titular del Comité Marítimo Internacional y es actual presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo hasta el 2022. También tenemos como invitado al doctor Manuel Quiroga Suito, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Marítimo por la Universidad de Southampton, primer vicepresidente de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, diplomado en Operaciones Portuarias de la Universidad de Cantabria en España y socio principal del despacho del estudio Quiroga Barton Abogados. Y como moderador hemos invitado al doctor Javier Franco Zárate, máster de Derecho Comercial Internacional y de Derecho Marítimo de la Universidad de Gales, en el Reino Unido, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo, miembro internacional del Working Group del Comité Marítimo Internacional del Lex Marítima, miembro de la rama colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de las comisiones de Derecho y Prácticas Mercantiles y de Aduanas, el Comité Colombiano de la Cámara de Comercio Internacional. Debo precisar que nuestro gremio, acorde con la política de apertura formalmente, ha cursado invitaciones a los titulares de MINCETUR, MTC, Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, para que también contribuyan con sus posiciones y exposiciones sobre el retiro del Convenio de La Haya. Lamentablemente no han respondido a nuestra invitación. Somos conscientes de los momentos difíciles que estamos pasando y las complicaciones políticas del momento, por ello entendemos y justificamos su ausencia. Esta actividad es el inicio de una amplia discusión de los sectores involucrados, qué es lo que más nos conviene como país, y de nuevamente agradezco su participación e invito a nuestros expositores a empezar el conversatorio como tenemos planteado. Muchas gracias.
Javier, te doy la palabra. Perfecto, muchas gracias, Estenio. Primero que todo, déjenme decirles que realmente es un verdadero honor acompañar a todos nuestros hermanos del Perú el día de hoy. Me siento absolutamente privilegiado. Quiero, antes de empezar, darle las gracias realmente a la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, a la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, a nuestros relatores, invitados, por supuesto a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy vía web. Agradecerles realmente porque me parece una oportunidad sin igual para debatir un tema que sin duda va a tener implicaciones en el Perú, por supuesto, pero muchas a nivel regional, y de ahí que estemos también nosotros como sus vecinos, como sus hermanos, muy interesados en conocer sobre esta problemática que realmente pues es muy interesante y creemos que de alguna manera todos podemos pensar y aportar para encontrar, digamos, soluciones. De esta manera, pues quisiera, como moderador, arrancar nuestro debate del día de hoy por un tema que ya mencionaba Estenio cuando hacía la presentación del evento. Y es que para entrar en materia, yo diría que lo primero que uno quisiera saber es cuáles son de pronto esas razones críticas, esos motivos que a juicio de los panelistas llevaron, digamos, al Perú a tomar esta decisión. Así que, doctora Caterina, ¿por qué no empezamos por ti y nos cuentas un poco esa visión que de pronto tú tienes sobre este aspecto en particular? ¿Cuáles pudieron haber sido esas razones que llevaron al Perú a adoptar esta decisión? Caterina, adelante, te escuchamos. Buenos días a todos. Primero yo también tengo que comenzar agradeciendo a la Asociación Peruana de Agentes Marítimos por haber comenzado a hacer este tipo de debates tan importantes en este momento, ya que en mayo todos nos sorprendimos un poco con este decreto supremo denunciando las reglas de la Haya. Al principio estábamos un poco entre el shock y la preocupación. No teníamos muy claro cuáles habían sido los motivos, o el gobierno no había sido hasta ese momento muy claro con respecto a la denuncia. Las causas de la denuncia, por lo menos en el decreto supremo, el único mérito de la denuncia fue por convenir a los intereses del Perú, sin mayor motivación. Luego, si veíamos en el contexto que se había dado este decreto supremo, coincidía con la dación de un decreto legislativo en el marco de la potestad del gobierno para dictar medidas extraordinarias debido a la pandemia del COVID, el decreto legislativo 1492, que lo que era, buscaba la reactivación, la continuación, la eficiencia de operaciones logísticas, que no se suspendan, todo ello muy loable. Entonces prestó un poquito suspicacias. Es correcto que las reglas de la Haya, al ser unas reglas dadas en 1924, que se debatieron años anteriores, buscaban un poquito poner un énfasis en cuál era la relación en el transporte marítimo, requerían un poco de modernización, un poco de actualización, introducir los nuevos conceptos que nuestra industria, al haber desarrollado, tenía que plasmar en la realidad. Sin embargo, confieso a título personal que yo hasta el jueves pasado, que tuve la oportunidad de escucharlo en otro webinar organizado también por el Consejo de Usuarios con UTFI, escuché la posición del gobierno formal, entre comillas, ¿no? Las causas de modernización, perfeccionamiento legislativo son perfectamente válidas. Sin embargo, hablaron de otras causales que no son tan así, ya que el convenio de la Haya de 1924 está ratificado y representa a países de casi el 80% a nivel mundial. Más si sumamos sus protocolos, hace un total de casi 90%. Hay muy pocos países que han suscrito el convenio posterior de 1978 de las reglas de Hamburgo,
que parecería ser la razón o el motivo, o por lo menos la alternativa que el Estado peruano estaría planteando como sustitución a las reglas de la Haya. Todo loable, sin embargo, tengo que decir que desde el punto de vista académico y formal, es preocupante que no haya habido una discusión y diálogo entre los intereses actuantes en el transporte marítimo y la academia y los expertos, ya que en otras oportunidades han habido estos debates, solamente estamos hablando del 99, del famoso anteproyecto del Código de Navegación y Comercio Marítimo, que por lo menos tuvo 2 años de debate con especialistas. Y esta denuncia aparentemente no ha tenido comisiones más que las relacionadas al gobierno mismo para debatir. Ahí va el tema de mi preocupación. Las motivaciones podrían ser algunas loables, las ganas de modernizar, perfeccionar. Sin embargo, el hecho de no haber convocado a todos los involucrados nos generó un poco de preocupación, y esto es básicamente lo que yo pienso que está detrás de la denuncia de las reglas de la Haya. Perfecto, pero lo que yo tengo entendido, y aquí quisiera ir con el doctor Manuel, es que algún tipo de estudio, digamos, tuvo que ver con todo esto, digamos, desde la perspectiva de lo que pudo ser, digamos, esas razones que existieron desde la perspectiva del gobierno peruano. No sé, doctor Manuel, si usted nos puede dar ahí como alguna ilustración sobre ese tema en particular y aparte, pues si usted ve alguna otra razón, pues para que nos la comente. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, también agradecer a la PAN por la invitación y a todo el público por su interés. Efectivamente, de acuerdo a la presentación que hicieron los funcionarios del Estado la semana pasada en la presentación de CONNUTPI, queda claro que se han basado en las conclusiones de un informe del año 2013, ¿no?, que se presentó a Mincetur, ¿no?, y que es un informe que en el medio muchos ya lo conocen porque circuló a lo largo de los años y todo el mundo tenía una copia. Y es un informe que ha sido muy criticado, ¿no? Es un informe que, no voy a decir quién lo hizo, pero es un informe que fue hecho, o sea, trató temas jurídicos, ¿no? Y fue hecho por un economista que ha sido criticado por economistas por no respetar la metodología para los temas económicos, y por nosotros los abogados es sumamente criticado porque parece no haber entendido absolutamente nada de para qué sirven las reglas, ¿no? O sea, hay una muy mala interpretación, ¿no?, de las reglas de la Haya, que como bien dice Catarina, son perfectibles, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no?, esto ha tomado como consecuencia que, ok, teníamos unas reglas del siglo XX que quizás ya estaban, ¿no?, un poco antiguas para el siglo XXI, pero la solución ha sido, y recién el jueves de la semana pasada nos hemos enterado por dónde estarían yendo, pero hasta la semana pasada se habían deshecho de las reglas del siglo XX para llegar al siglo XXI, pero volviendo a las reglas del siglo XIX, ¿no?, que son el Código de Comercio de 1902, que está basado en el Código de Comercio español de 1885, y podemos seguir atrás al Código francés, a la Ordenanza de Colbert, etc., ¿no? Entonces, es como que alguien diga, ¿no?, mi laptop está un poco vieja, la boto por la ventana y me quedo con una máquina de escribir, ¿no? Eso es lo que en esa situación estamos en este momento. No, bueno, además, ¿no?, esto recién en mayo del próximo año va a cobrar efecto, ¿no? Yo sí tengo mis sospechas, como he comentado antes en otras presentaciones, de que en realidad esto sí ha tenido que ver, porque aparte hay 2 días de diferencia con la publicación del decreto legislativo 1492, que no voy a discutir en este momento, no es el foro para discutir el 1492, pero que se trató de matar una mosca con una silla, ¿no? No se entendió bien cuáles eran las funciones de las reglas de la Haya, que insisto, son perfectibles. Yo no soy un defensor de las reglas de la Haya per se, pero eran las reglas que teníamos, y las reglas que teníamos desde hace, o sea, más de 50 años, ¿no?, que ya habían sido combinadas jurisprudencialmente con el Código de Comercio y que habían generado cierta convivencia estable y pacífica entre carga y naves, por lo menos en términos de predictibilidad de las cosas que iban a suceder. No, nadie de ninguno de los dos lados estaba reclamando por temas
que netamente competieran a las reglas, nadie estaba reclamando que las reglas se eliminaran. O sea, si las reglas se han eliminado por cosas que no tienen nada que ver con las reglas en sí mismas, ¿no? Bueno, pero creo que ya me estoy adelantando demasiado, pero esa es mi percepción de qué es lo que ha pasado, ¿no? Claro, no, muy, muy interesante porque yo creo que eso nos da una visual muy clara de cómo, digamos, se llegó a adoptar la decisión y sobre todo, digamos, en particular yo, pues desde afuera y seguramente algunas personas que nos acompañan hoy, pues la gran mayoría serán de Perú, pero también habrá otras personas de otros países y por supuesto nos interesa entender un poco la lógica detrás de esa decisión. Pero, digamos, desde una perspectiva muy neutral, les quiero preguntar también, ¿cómo fue esa experiencia o cómo les fue, digamos, durante el tiempo en que las reglas de la Haya estuvieron vigentes? ¿Cómo les fue con las reglas? ¿Cuál fue la experiencia con las reglas? ¿Cómo funcionaron las cosas? ¿Creen que la experiencia hasta donde estuvo, digamos, desde la perspectiva de la aplicación de las reglas de la Haya, más allá de las dificultades que hemos comentado, porque estaban ya un poquito viejas, ¿cierto? En el sentido de que ya eran de 1924, ya digamos que el texto seguramente para la realidad del siglo XXI, como dices Manuel, pues ya han cambiado mucho las cosas, pero ¿cómo fue, digamos, el funcionamiento del Perú bajo esas reglas? ¿Considera usted que eso fue positivo o no? Un poco evaluemos eso, me gustaría escucharlos de pronto ahí, tener las dos visiones. Caterina, te escuchamos. Gracias, Javier. Efectivamente, las reglas se aplican en el Perú hace 55 años en conjunto con nuestro Código de Comercio. Sin embargo, no existe un criterio definido. Más que nada hay un desconocimiento tanto de los jueces que la van a aplicar como de los usuarios. Finalmente, existen ejecutorias, porque existen, que han dado interpretación, por ejemplo, al cálculo del límite de responsabilidad, que han dado explicación a un detalle en cuanto al periodo de responsabilidad del transportista marítimo esgrimido en las reglas de la Haya, que determinaba que era de gancho a gancho. También existe alguna que otra jurisprudencia que ya va un poquito más a delimitar el tema de las exoneraciones de responsabilidad, pero tiende a aplicar el Código de Comercio en cuanto al tema de navegabilidad absoluta del buque, también en cuanto al principio de que, según las reglas de la Haya, la navegabilidad tendría que estar al inicio, al comienzo y al inicio del viaje. Sin embargo, el Código de Comercio va un poquito más allá y se estaba aplicando. O sea, no es que no se haya aplicado, se ha aplicado y generó de alguna manera una estabilidad. Desde el punto de vista internacional, ha habido mucha preocupación en algunas asociaciones internacionales que lo que esgrimían y han enviado sendas cartas al gobierno peruano indicando la preocupación por quitar un marco jurídico internacional que daba cierta predictibilidad, porque siempre recuerden que la aplicación de esto en otros países puede citarse y puede arguirse al momento de presentar o defender los reclamos. Sin embargo, como te he venido diciendo, Javier, no es un criterio muy definido, pero sí se aplicaban y sí nos daban cierto estándar de seguridad que ahora, lamentablemente, a partir del 19 de mayo del próximo año, porque también confirmaron el día del webinar anterior, que si bien la normativa salió el 12, el gobierno belga recibió el 19, o sea que estamos hablando del 19 de mayo de 2021, el Perú quedaría ya fuera de las reglas de la Haya y no habría otro convenio internacional para aplicar en ese sentido. Y nuestro Código de Comercio también está derogado casi todo. Yo no entiendo por qué se llama Código de Comercio, porque queda justamente el libro tercero que trata algunos asuntos marítimos, y todo lo relacionado al conocimiento de embarque fue derogado por la Ley de Títulos Valores. Entonces, ¿dónde vamos a mirar ahora cuando haya temas de discusión de conocimientos de embarque? Está bien que el código regula responsabilidades, la responsabilidad del capitán, el periodo, pero de conocimiento de embarque absolutamente nada. Entonces, esto nos va a crear un vacío, y así, lo he comentado aquí en otros lados, así Perú mañana ratifique las reglas de Hamburgo, este tratado prevé
mucho tiempo, un año, para que se pueda llegar a aplicar. Así como se demora en denunciar, se demora en aplicar, con lo cual estaríamos desfasados de este tema. Hay otras alternativas que las vamos, creo que ir hablando en el transcurso del conversatorio, pero básicamente esa es mi opinión. Se aplican, no al 100%, siempre había un criterio medio de desconocimiento, pero se aplicaban y nos daban un marco jurídico estable. Ya. No, y te entiendo perfectamente el mensaje. El vacío que puede quedar también genera, digamos, que una serie de peligros jurídicos o de riesgos jurídicos importantes. Manuel, te escuchamos a ti también con esa visión que nos puedas dar de lo que fue, digamos, la aplicación mientras estuvieron vigentes las reglas de la Haya. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Comparto lo que dice Caterina, pero además quisiera agregar que si bien las reglas de la Haya fueron adoptadas por el Perú en los años 60, fue a fines de los 70 que los jueces empezaron a tomar conciencia de su existencia. Y fue en ese momento que realmente empezaron a haber reclamaciones de carga exitosas, ¿no?, por parte de los propietarios de la carga, hablar de la redundancia, ¿no? Y hay una crítica que se le hace permanentemente a las reglas de la Haya, ¿no? Cuando las personas acá en Perú quieren criticarlas, y una de ellas es, por ejemplo, que hay una exclusión por los actos de negligencia o falla del capitán, pero jurisprudencialmente eso se vio eliminado por una interpretación conjunta con el Código de Comercio, como bien dice Caterina, ¿no? Los jueces aplicaban ya en una especie de ecosistema estable disposiciones del Código de Comercio con las reglas de la Haya. Y otro tema fundamental que yo creo que nadie ha visto, y esto es particularmente preocupante para los usuarios de la carga, que irónicamente serían los que estarían detrás de la denuncia de las reglas, es que la inmensa mayoría, por no decir todas, todos los siniestros a la carga se producen por falta de la debida diligencia en las condiciones de navegabilidad de la nave. Y las reglas de la Haya establecen una inversión de la carga de la prueba, ¿no?, con carga a la nave, para demostrar que ellos han sido diligentes en poner las condiciones de navegabilidad de la nave. Y en eso, justamente, en esa inversión de la carga de la prueba, es que ha radicado el éxito de las reclamaciones de carga a lo largo de todos estos años, ¿no? Pues en la inversión de la carga de la prueba, yo simplemente tengo que probar que me vidro la carga dañada, y la nave tiene que probarme, o sea, tiene que probar ante el juez que fueron diligentes para las condiciones de navegabilidad. Eso no se ha mencionado por ningún lado, y eso es algo que se está perdiendo en este momento. Insisto, yo no soy un defensor de que las reglas de la Haya son inmaculadas, que son lo mejor, pero miren lo que se está perdiendo por no haber cambiado a otra cosa inmediatamente, ¿no? O sea, eso es lo que estamos perdiendo, y nos estamos quedando varios artículos, como bien dice Caterina, del Código de Comercio, que sí van a servir para establecer responsabilidad del naviero, pero ya no en ese equilibrio que se había desarrollado a lo largo de todos estos años. Seguro, ¿no? Yo creo que ahí ese punto que ustedes dos mencionan sobre el significado que tiene quedar un poco a la deriva en términos marítimos, cuando efectivamente digamos que no hay una situación clara que nos permita, porque a veces uno podría decir esto podría mejorarse, esto podría ser mejor, pero es que por lo menos la claridad nos da una base, ¿cierto? En cambio, cuando esa claridad no está de por medio, digamos que el peor escenario es no tener, digamos, como ese piso a partir del cual construir. Le queremos recordar a nuestra audiencia que si quieren hacer alguna pregunta, el sistema de preguntas y respuestas nos permitirá irlas canalizando a los participantes. Pero mientras llegamos a las preguntas del público, aprovecho entonces para darle quizá un poco la vuelta al problema y preguntarles y abordar, digamos, el tema de otra manera, y es, bueno, si las problemáticas que llevaron a la denuncia digamos, se manejaron de esta manera, y estamos diciendo de pronto no fue la mejor manera de manejarlas, esas problemáticas se hubieran podido manejar de otra manera, ¿cierto? Se hubieran podido solucionar de otra forma. El tema de documentos electrónicos, etcétera. ¿Cómo ven ustedes esas problemáticas? ¿Cuál hubiera podido ser la solución alternativa? En vez de denunciar las reglas de la Haya, ¿qué se hubiera podido hacer? ¿Cómo hubieran visto ustedes ese tema? No sé, Caterina, si ahí nos puedas decir qué piensas al respecto. Yo hubiese empezado aplaudiendo si hubiera habido una iniciativa del gobierno de formar mesas de trabajo de discusión
con miras y decir, señores, la intención de este gobierno es mejorar todo nuestro sistema de logística marítima, tratados, y necesitamos que entre los usuarios y los académicos debatan qué es lo mejor para el país. Y iniciar, porque en ningún país que yo conozca, estos debates han tomado 6 meses. Javier, tú mismo formas parte de ese grupo en Colombia discutiendo este código, que todavía no entra, que estaba, ayer nos contaba Juan Taller, que era la sexta versión de borradores, sin ir muy, mira, nos copiamos mucho del código español, nos copiamos mucho, todos han tardado, los españoles, si mal no recuerdo, 14 años discutiendo la modernización de su sistema interno en cuanto al derecho marítimo. Entonces, pensar que el Perú de aquí a los próximos 6 o 7 meses va a lograr formar mesas de trabajo, de debate y sacar algo propio o ratificar, yo creo que es un poco iluso, idealista. No lo veo así. Me encantaría que pasara. Me encantaría, soy en ese punto romántica y pensadora a futuro, me encantaría, pero no creo que vaya a pasar. Entonces, aquí volvemos a tocar que lo que ya mencioné al principio, y Manuel también lo ha dicho, que hubo a finales de los 90 esta comisión, este grupo de trabajo integrado por gente que sabía del tema, se debatió varias veces, se sacaron varios borradores, hay un borrador de un anteproyecto de Código de Navegación y Comercio Marítimo del Perú, durmiendo el sueño de los justos en alguna gaveta del Congreso, que podría desempolvarse, porque ya también han pasado algunos años. Y quizás darle una buena revisada sea de alguna manera una alternativa más expedita, más rápida, para salir de este bache en que estamos metiéndonos. Sin embargo, yo les he adelantado, mucha gente sabe, que mi posición todavía sería que como no surte efecto esta denuncia hasta que haya concluido el año, yo creo que el gobierno podría aplazar esta denuncia, retirar y decir, mi intención va a ser denunciarla, pero lo retiro momentáneamente, armo este grupo de trabajo, démonos un año, lo que sea que necesitemos, pero igual lo voy a denunciar. Y voy a ratificar algún otro del que sea conveniente o sacar un código que sería lo ideal. Creo que las legislaciones que funcionan mejor son los que tienen el sistema mixto, que tienen un convenio internacional como marco y que han adaptado su legislación nacional a ello. Eso sería el ideal. Eso me parecería que son las acciones que debieron haberse tomado. No se han tomado, pero estamos a tiempo de enrumbar. De corregir el rumbo, correcto. No sé, Manuel, ¿cómo ves tú la cosa? Si las problemáticas, digamos, del convenio se hubieran podido manejar de otra manera, y segundo, si las problemáticas que se usaron para sustentar la denuncia se hubieran podido manejar de otra manera. ¿Cómo ves ese tema? Es que el tema que yo preguntaría primero es que si realmente hubo problemática, ¿no? O sea, porque la legislación siempre es perfectible, vuelvo al tema, pero había problemática, había realmente un tema con las reglas de la Haya, había una cuestión que solucionar, o sea, había un cuello botella, había un problema insalvable, ¿no? O sea, más allá de que podía haber una norma mejor, ¿no? Entonces, primero, había problemática, o sea, había gente levantando el puño diciendo las reglas de la Haya nos oprimen, ¿no? No, o sea, como digo, y si lo había, iba por la interpretación equivocada de las reglas de la Haya que se iba por el lado del flete, ¿no? Sí, como sí. Las reglas de la Haya no regulan flete, ¿no? Las reglas de la Haya regulan responsabilidad civil por daños y fletes a la carga, ¿no? Y mucha gente, y eso lo he visto en un montón de estudios, y lo he visto en un montón de pronunciamientos, que las reglas, parece que las reglas de la Haya fueran reglas de fletes, y no lo son, ¿no? Entonces, ¿hubo problemática? En mi opinión, no había problemática. ¿Se puede modificar? Por supuesto que sí, como bien dice Caterina, con discusiones. En este momento tenemos a Hamburgo, ¿no? Lista para, ya que ya está en vigencia desde el año 92, tenemos a Rotterdam, que no ha entrado en vigencia, y que la última vez que se conversó, increíblemente, sobre las reglas de Rotterdam en el país, de una manera seria,
fue hace 10 años cuando vino Filippo Lorenzo, ¿no? De la Universidad de Southampton. Entonces no puede ser posible que la última discusión importante que hayamos tenido sobre el cambio de legislación marítima haya sido hace 10 años. ¿Ok? Y ni siquiera ha sido tomado en cuenta para esto, ¿no? Y tenemos el anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que, o sea, que fue, realmente me daría mucha pena que por lo menos no se revisara y no se leyera, porque fue hecho por expertos, tantas horas, tanto esfuerzo invertido, tanto intelecto, ¿no? Aportado, ¿no? ¿Para qué? Para que quede como un tema histórico, nostálgico, ¿no? De las personas, de muchas personas que ya no están, ¿no? O sea, tenemos que realmente revisar básicamente estos tres temas. Si hay otros aportes, bienvenidos sean, pero tenemos una legislación propia y tenemos un convenio vigente y un convenio que no está vigente. ¿Ok? Que como tú en algún momento también has dicho bien, el Rotterdam, todo dependerá de lo que hagan China y Estados Unidos para ver si entra en vigencia o no. Pero eso es lo que tenemos en este momento, ¿no? Y bueno, ya independientemente de cuál fue la problemática, que como digo, para mí no había problemática propiamente dicha, ya se denunciaron las reglas y si no se va, y si el gobierno no va a dar marcha atrás, ya tenemos por lo menos estas tres vías. Como bien dice Caterina, ¿no? Si nos vamos por el lado del anteproyecto, ya tenemos un punto de partida. No digo que se apruebe tal cual, porque también han pasado 21 años, ¿no? Si tenemos Hamburgo, o sea, si optamos por Hamburgo, habría que ver si lo adaptamos tal cual, ¿no? O si lo revisamos y lo aplicamos, cortar y pegar con la legislación con algunas modificaciones, porque, por ejemplo, los derechos especiales de giro para la responsabilidad son inferiores a las 100 libras esterlinas oro de la Haya. Ahí también sale perdiendo el cargador, ¿no? O sea, no es cuestión de decir uno es mejor que el otro, cada cual tiene pros y contras, ¿no? Rotterdam es un convenio de 73 páginas, o 76, ¿no? Habría que ver, y hay defensores y detractores, ¿no? Habría que ver qué es lo mejor, porque también se va por el lado de documentos electrónicos, se va por el lado de documentos de comercio internacional, que no es un tema que nunca se ha discutido acá, ¿no? Entonces, pero hagamos algo, ¿no? O sea, no simplemente, como digo, no matemos una mosca con una silla y por una idea que a alguien se le ocurrió de que esto afectaba a fletes, lo denunciamos y, bueno, sí, lo que pasa es que estábamos pensando, ¿no?, adoptar Hamburgo, ¿eh? Y eso lo han dicho en un PowerPoint, ni siquiera lo han dicho formalmente de alguna otra forma, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión. Claro, pero de lo que ustedes dicen, a mí me queda, digamos, y me perdonarán de pronto como extranjero, pero muy cercano a ustedes, me queda la gran duda de un poco el contenido de ese proyecto del que Caterina y Manuel nos hablaban. O sea, ¿por qué no hablamos un poquito de ese proyecto? ¿Por qué no nos cuentan más o menos, recopilemos un poquito la historia del proyecto, de dónde viene, cuál fue como su génesis? Muy interesante, digamos, como un proyecto local, ¿cierto? ¿Y a qué apuntaba? ¿Cuáles eran como sus características? No sé, Caterina, si ahí nos puedas hacer un poquito no contarnos el cuento, como decimos aquí en Colombia. Sí, yo era más chiquita, pero me acuerdo un poquito, me lo han contado. Ajá. Mira, al final de los 80, un grupo de la Asociación Peruana de Derecho Marítimo que se había formado en el 77 por varios amigos que comenzaron a acudir a las reuniones del Comité Marítimo Internacional, decidieron fundar la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, y en los años 80 y pico, 89, qué pena que no está José Antonio que me corrija, que es más histórico, hubo un primer anteproyecto elaborado por los miembros de la asociación. Eso fue una base, porque luego, cuando se formó esta comisión multisectorial para debatir el anteproyecto, ya sirvió un poquito de base. En esos momentos estaba el papá de Manuel en esa comisión, estaba Percio Urday, estaba, ¿quién más estaba? Jorge Zapata, había mucha gente. Freddy Korswagen, representando P&Is, había gente de seguros. Entonces, realmente estuvieron en la redacción y en el trabajo, porque se debatió en el Congreso, había comisiones. Sí recuerdo haber ido alguna vez al debate de los foros del Congreso con algunas inquietudes. Estos borradores, este borrador de anteproyecto es basado en el Código de Hamburgo, pero se le dio un matiz local, que es lo lógico, porque muchas
legislaciones que han hecho adopción de reglas tienden a copiar las reglas con con características típicas del país. Había de repente, habiendo pasado de unas reglas como Hamburgo, que no de como Haya, que no defienden mucho, ya comenzaba a definirse el portador efectivo, el portador, se estaban hablando un poquito más de, ya no el muelle, todavía ya había el contenedor, entonces las cosas, el mundo estaba cambiando, Hamburgo hacía un sentido, había 34 países que ya estaban adoptándola, sin embargo, si nos ponemos a ver hoy en día, los países que aplican las reglas de Hamburgo son básicamente países africanos, mediterráneos, y quizás de implicancia o importancia más cercana a nuestra está el caso chileno, que estuvo desde el principio. El último, creo que estuve revisando ayer, la última adopción de las reglas de Hamburgo ha sido en el 2009 por Kazajstán, y anterior a eso Paraguay, en Sudamérica. Entonces, habría que ver también cómo han pasado ellos en sus legislaciones locales, pero todos, garantizo, que han sido debates internos, gobierno, sector privado y academia, que logran que salga un proyecto coherente que se pueda aplicar a la realidad local de cada país. Bueno, eso es más o menos mi idea. Tu visión. No sé, Manuel, si nos puedes complementar ahí un poquito, digamos, la perspectiva de lo que se quiso hacer en el 99. Yo creo que, bueno, Caterina ha sido bastante clara con el tema, ¿no? O sea, lo que se trató de hacer efectivamente fue adaptar, o sea, viene mucho a colación el tema que Caterina habló del año 77, porque justo fue un año antes de las reglas de Hamburgo. O sea, la Asociación Peruana de Derecho Marítimo se creó esencialmente para aprobar Hamburgo, ¿no? O sea, para lograr que Hamburgo se adoptara. Y después, a lo largo de los años, ya se vio la necesidad de modificarla un poco, ¿no? y adaptar los términos de la convención, ¿no? En el nuevo anteproyecto, ¿no? Pero no, en verdad no hay nada más que agregar, ha sido clarísima Caterina al respecto. Bueno, aquí estoy mirando varias preguntas del público, si quieren, sin perjuicio de que sigamos conversando un poco más en la lógica en que traemos. Por ejemplo, hay personas que preguntan, entiendo yo, ¿qué tipo de, dice, los dueños de la carga quedarían desamparados ante un litigio con una naviera si Perú se retira de la Haya? Entiendo yo, los dueños o cargadores, ¿no? Remitentes, generadores de carga quedarían desamparados a un litigio si se hace, digamos, efectivo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo, digamos, a partir de lo que están diciendo ustedes, entiendo que ahí el código, entonces, el Código de Comercio tampoco se aplicaría, ¿no? ¿Cómo sería ese escenario? Caterina, por favor, qué pena. Yo pienso que que definitivamente siempre va a haber una base para reclamar. Acuérdense que el transporte marítimo está basado en un contrato, evidenciado en un conocimiento de embarque. Que las reglas ya no apliquen no significa que no se haya podido pactar. Tú puedes pactar en el contrato que apliquen determinado tipo de convenio, claro. Y obviamente tienes que saber hasta dónde va a llevarte la protección de este convenio. Siempre se ha criticado que los conocimientos de embarque, hacer contratos por adición, no hay mucha posibilidad de negociación, sobre todo si tú eres un importador de la cajita, de las suelas, de los zapatos italianos para hacer tus zapatos acá. Francamente no eres una gran pieza en la cadena logística marítima, pero siempre hay una posibilidad de negociación y pactar cierto tipo de responsabilidades específicas del transportista. Yo no creo, porque el Código de Comercio específicamente dice, en el 632, 633, el naviero es responsable por A, B y C hasta que te entrega la carga. Ya. Y si tú logras probar que fue durante su custodia, durante el periodo que tuvo la carga a su custodia, deberías poder reclamar. No habría esta famosa, que todo el mundo tiene tanto anticuerpo de reglas de la Haya, del listado de excepciones. Sin embargo, siempre va a haber la posibilidad. Quien alega un hecho en este país y en muchos otros de este sistema, tiene que probarlo. Si yo digo, señor naviero,
usted me ha causado un daño, mi carga llegó en malas condiciones, yo tendría que probar, por ejemplo, si fue mojada con agua de mar, es muy difícil negar que pudo haber ocurrido durante la travesía, pero de ahí a determinar en qué punto pasó, porque pudo haberse quedado al costado del muelle sin que nadie la recoja, y también afectado con un tipo de salinidad típica de la costa. Pero no creo que haya indefensión, pero sí va a haber un tema de inestabilidad que ya lo hemos mencionado antes. Yo no sé qué piensas tú, Manuel. Sí, de acuerdo. Y vuelvo con un tema que dije anteriormente, ¿no? Que las reglas de la Haya establecían la inversión de la carga de la prueba para el tema de las condiciones, de la debida diligencia y las condiciones de navegabilidad de la nave. O sea, porque hay una realmente asimetría de información entre el naviero, ¿no?, y el propietario de la carga, ¿no? Y eso realmente fue lo que permitió hace 40 años que los procesos judiciales, que las reclamaciones de carga empezaran a funcionar, la inversión de la carga de la prueba. Y eso es algo que nadie está mencionando, ¿no?, en los otros seminarios y nada. O sea, la inversión de la carga de la prueba fue lo que permitió que realmente hubieran reclamaciones de carga exitosas, ¿no? Además, que bueno, eso es un tema que también abre otra discusión, que también podría, o sea, al eliminarse el equilibrio que dan las reglas de la Haya, se podría incluir en conocimientos de embarque otros límites de responsabilidad, ¿no? Adiós a las 100 libras esterlinas oro, que como todos sabemos no son 100 libras esterlinas, sino son varios miles de dólares, ¿no? O sea, podemos irnos por lados, ¿no? O sea, ya no sabemos por dónde, porque solamente nos quedan los 6 artículos aplicables al tema del Código de Comercio, ¿no? Y así elimináramos el Código de Comercio, tendríamos el Código Civil, pero ahí ándate a probar, no, todo el tema. O sea, al final no es que haya una indefensión total, pero sí yo creo que tal como estaban las cosas, sí hay un retroceso para los intereses de la carga, ¿no? Claro. Porque se ha eliminado la predictibilidad, se ha eliminado esta estabilidad, se ha eliminado esta seguridad jurídica, ¿no? Relativa, ¿no? Que ya había de qué era lo que iba a suceder si reclamabas, si hacías una reclamación de carga, ¿no? Y ahí te complemento, Manuel, y te pregunto, perdón, Caterina, adelante. ¿Sabes lo que me he olvidado de decir? Ayer me asaltó la duda a medianoche y dije, voy a revisar todas las denuncias de las reglas de la Haya, y no hay un solo país que haya denunciado las reglas de la Haya para quedarse en cero. La mayoría lo hizo como prerequisito para ratificar el siguiente convenio, o porque se movió a los protocolos posteriores de BISBI y de los derechos especiales de giro. Pero no encontré, con cargo a no haberlo visto bien en la madrugada, pero me saltó la duda, ¿por qué se denunciaba? Se denunciaba para adherirse a otro de los convenios internacionales. ¿Cuál es la excusa que tenemos aquí? Sí, ¿cuál es el plan, no? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el plan? Porque siempre hay que tener un plan. Pero lo que decía Manuel y algo también que decías tú, Caterina, me hacía pensar en algo en relación con esa pregunta del público de esa tierra de nadie en la que un poco podría quedar, digamos, la situación. Y quería preguntarte, Manuel, por ejemplo, si compartirías la posición de Caterina, entiendo que sí por lo que dijiste, en relación con la posibilidad de hacer valer las cláusulas del conocimiento, las cláusulas Paramount. No sé si, digamos, ese es un tema que ya hayan, digamos, tengan como clara la validez de cláusulas de ley aplicable al contrato. ¿Qué tan frecuente es eso? Si han tenido algún tipo de discusiones en ese sentido. No, en este momento discusiones no hemos tenido. Yo supongo que se tendría que analizar, por ejemplo, para las cláusulas, si es que hay cláusulas abusivas de un contrato por adhesión bajo el artículo 1390, me parece que es del Código Civil, ¿no? Que está orientado más bien a protección del consumidor, pero que no lo dice expresamente. Entonces ahí tendría que haber una discusión doctrinaria sobre el tema de si es que este artículo del Código Civil se aplica directamente a los conocimientos de embarque, ¿no? O sea, abrimos una serie de discusiones jurídicas que estaban completamente cerradas, ¿no? Y que o sea, que no tenían sentido porque las reglas te establecían claramente qué cosas no podías incluir en los conocimientos de embarque, ¿no? Claro, implicará en cualquier caso un debate, digamos, mucho mayor y un debate también sobre el caso concreto, ¿no? No será tan fácil tampoco generalizar o tener un parámetro ex ante, digamos, muy claro, que yo creo que al final del día mucho más desgastante y menos productivo, ¿no? Que tener las reglas claras.
seguramente con más abogados de por medio. También, que es otro punto que vale la pena resaltar. Bueno, nos pregunta también del público, en relación con algo que ya hemos mencionado, que ya hemos tocado, es qué consecuencias, digamos, eventuales piensan ustedes que traería la aplicación de las reglas de Hamburgo para mayo del 2021. Pues yo entiendo que ustedes no han dicho eso, es decir, que se van a aplicar en mayo del 2021, sino un poco que lo que hemos dicho es que al parecer no habría un plan, claro, pero digamos, si manejamos esa hipótesis de que más adelante se aplicaran las reglas de Hamburgo, ¿cómo verían ese escenario? ¿Les parecería un escenario positivo, negativo, sin perjuicio de que más adelante hablemos de pronto del convenio que a cada uno de ustedes más les guste? ¿Cómo ven ese escenario de Hamburgo? Cuando se debatió y se entró en vigencia Hamburgo, se vio, más que nada en el debate se veía positivismo porque cambiabas un poquito y volvías el tema a ser un poquito más equitativo. Recuerden que una de las críticas principales de las reglas de la Haya es que era demasiado proteccionista del naviero o del armador y dejaba indefensa a la carga. En las reglas de Hamburgo tienden a haber algunas cuestiones que balancean un poco más la relación contractual entre porteador efectivo, porteador real y los consignatarios o los dueños de la carga, pero sin embargo todavía sigue habiendo algunos factores que fueron objetos de crítica para la aprobación de las reglas de Hamburgo. Quizás esa es una de las razones porque se debatió mucho, tenía mucho entusiasmo, todo iba bien y finalmente alcanzó solo 34 ratificaciones. Entonces, nosotros sabíamos que todo el mundo estaba ansiando una esperada uniformidad del derecho marítimo, pero yo creo que Hamburgo ahondó más el tema de inestabilidad, de un sistema adicional. Ya teníamos Haya, el protocolo Haya-Visby, el derechos especiales de giro, ahora había Hamburgo. Entonces, Hamburgo definitivamente va a traer algunos beneficios. El solo hecho de que ya regula la relación no gancho a gancho, sino puerto a puerto, da un poquito más de margen en esta modernidad y avance del transporte marítimo. Ya se menciona indirectamente el tema de contenedores o carga paletizada. También hablamos de transporte de animales vivos, carga sobre cubierta, temas de jurisdicción que no estaban tratados en Haya. Entonces, hay muchos factores positivos, pero también hay muchas críticas a Hamburgo. Y esa quizás es la razón por la que no alcanzó la cantidad de ratificaciones para lograr esta unificación. Entonces, ya todo, cuando vamos a debatirlo después, cae un poquito la esperanza en este próximo convenio de Rotterdam, que también puede tener muchos a favor y muchos detractores, pero de alguna manera ya introduce todavía más, al haber sido en el 2008, muchos más términos, mucho más modernidad, el tema de digitalización, es el único convenio que ya está hablando de esto. Hay muchos factores, los intermediarios, ayer tú tuviste un magnífico conversatorio en Carta Náutica hablando de todo esto, el tema de los freight forwarders, de los intermediarios, ya están, que Hamburgo todavía los dejaba ahí un poquito, les daba oportunidad, pero no del todo. Entonces, Hamburgo sería positivo en vista de que no, pongamos que no se pueda volver atrás a Haya o algunos de sus protocolos, pero no necesariamente es lo ideal ni lo mejor, ¿no? Bueno, ese es desde mi punto de vista. Claro, ahí sería bueno escucharte, Manuel, también cómo te imaginas ese escenario, entre otras cosas porque la gente que está en el esquema de preguntas y respuestas dice, bueno, ¿y cómo ve el doctor Quiroga la posición, digamos, más adelante con el tema de la carga de la prueba si el escenario fuera Hamburgo? ¿Cree que sería un escenario conveniente o no? No sé si nos puedes decir algo al respecto. Sí, bueno, lo que sucede es que con Hamburgo también hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa parte estaría cubierta, pero coincido con que Hamburgo tampoco es la perfección, ¿no? O sea, y de hecho hay países que han incorporado un Hamburgo cortado y pegado con modificaciones adaptadas, ¿no? a su realidad, ¿no? Y por eso también hablábamos, ¿no? del anteproyecto de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que es una fusión de diferentes normas que en ese momento se adaptaban a nuestra realidad,
o eso creía el grupo que lo hacía, pero que era un grupo de verdaderos expertos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, a nada, evidentemente es mejor algo, ¿no? O sea, a la situación de que llegue el 19 de mayo y nos quedemos sin nada, preferiría Hamburgo. Pero sí hay un tema, es un tema que se tiene que discutir, es un tema que se tiene que ver qué hacemos al respecto, ¿no? Y esta es la oportunidad, ¿no? Es una oportunidad forzosa, ¿no? Para por fin tener un verdadero debate sobre cuál es el siguiente paso a seguir, ¿no? Sí, Caterina, creo que vas a decir algo más, vas a Sí, complementar. Javi, justamente eso. Retomando un poquito el debate, creo que hemos iniciado muy bien, aplaudo estas iniciativas, tanto del CONUTFI como de APAM, pero pensamos que la Asociación Peruana de Derecho Marítimo también tiene ahí algo que decir. Un rol, claro. Bastante. Hemos hablado, ya estamos en conversaciones para que el CMI, el Comité Marítimo Internacional, que impulsó el tema Rotterdam, UNCITRAL, patrocinen quizás el próximo mes un debate sobre las reglas de las dos reglas que podríamos adoptar o cambiar, pero ya de una perspectiva de derecho comparado. ¿Cómo fue la experiencia, no sé, de España? ¿Cómo fue la experiencia argentina? Ellos tienen Haya, pero modificaron su código. La experiencia en Ecuador, en Chile, con reglas de Hamburgo. Y de alguna manera lograr convocar, para que no seamos ya muchos locales que hemos dado nuestra opinión al respecto y tenemos unas posiciones respecto a la denuncia, pero ya que sean unos panelistas internacionales. Entonces, aplaudo que el gobierno, a través del MTC y la APN, la semana pasada han dicho que están más que dispuestos a iniciar mesas de diálogo. Me preocupa que hoy no haya aparentemente nadie presente escuchándonos, pero quizás cuando vengan especialistas que por años han debatido, que han formado parte de las comisiones por sus países para el debate de este tipo de convenios, nos den su opinión y la experiencia que ha tenido cada país en adopción o no adopción, porque Javier, tú en Colombia, José Vicente Guzmán, nos pueden decir francamente cómo ha sido este proceso de elaborar tu propio código, en qué se han basado, cómo fueron las comisiones, cómo se elaboraron, quiénes participaron, etcétera. Yo creo que en Latinoamérica y Iberoamérica, si tomamos en cuenta España, podemos nutrirnos de esas experiencias y cada uno de los especialistas puede aportar también experiencias de otros países que los ayudaron a adoptar lo suyo, ¿no? O sea que vamos bien, vamos bien. Yo quería agregar algo más en virtud de lo que dijo Caterina. Caterina está hablando efectivamente del CMI. Creo que debemos dejar claro que la Asociación Peruana de Derecho Marítimo es el capítulo peruano del CMI, ¿no? O sea, somos miembros del Comité Marítimo Internacional, o sea, no somos un grupo, ¿no?, de personas que se juntaron y se pusieron un nombre rimbombante, o sea, somos realmente el capítulo peruano del Comité Marítimo Internacional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí realmente la asociación reúne, ¿no?, a los expertos, entre los cuales yo no me incluyo, porque hay gente muchísimo más conspicua que yo, ¿no? Pero realmente reúne a los expertos en la materia, ¿no? O sea, entonces, yo creo que sí, el diálogo tiene que empezar por convocar a los gremios interesados, a la PAM, a la SMARPE, a CONUTFI, a ADEX, ¿no? Y también a la Asociación Peruana de Derecho Marítimo, porque la Asociación Peruana de Derecho Marítimo además no define intereses particulares. La Asociación Peruana de Derecho Marítimo lo que hace es defender un derecho marítimo, ¿no?, justo, ¿no?, imparcial, equilibrado y ordenado. Total, no, y fíjense que yo aquí he tratado de mantener mucho la neutralidad de moderador y de guardar como muchos comentarios que me surgen, digamos, con ocasión de lo que han dicho, pero voy a hacer simplemente un comentario, por supuesto, muy neutral, desde la realidad colombiana, y lo hago a título personal. Yo siempre he sostenido que en Colombia el problema más grande que tenemos en este tema, quiero decir, es que no tenemos ningún convenio. Y la situación de no tener el convenio ratificado y tener unas disposiciones en el Código de Comercio que se alejan, a mi modo de ver, en buena parte de lo que establece, digamos, el convenio en el que fueron inspiradas, nos ha llevado a tener muchas contradicciones. Entonces yo creo que ahí encontramos un terreno fértil para seguir la discusión. Y fíjense que algo que ustedes mencionaban, y yo creo que eso también hay que
hay que rescatarlo es, de pronto casi que encontramos que todos los convenios tienen pros y contras, ¿no? O sea, como que uno encuentra cosas buenas y cosas, digamos, que de pronto no son las ideales en cada convenio. ¿Por qué no tratamos un poco de ver cuál es de pronto como ese convenio que por ahora, por lo menos, de pronto no es una posición definitiva, pero es un convenio que por ahora estamos viendo que creemos que tiene un potencial importante para llegar, digamos, a solucionar problemas? Fíjense que también cuando uno habla de esto, y yo creo que es importante dar este contexto, por ejemplo, cuando hablamos de Hamburgo, también hay que mirar la realidad de cuántos países, en realidad, como decías tú, Caterina, y qué países realmente son los que tienen ratificadas las reglas de Hamburgo. Digamos, Rotterdam, pues su situación de que en términos de convenio todavía está muy, muy joven, ¿cierto? Estamos todavía en ese proceso, digamos, de llegar a. Y La Haya, pues que ya está un poco mucho más atrás, ¿cierto? Más bien no un poco, sino mucho más atrás, La Haya Visby. ¿Cómo se sienten ustedes en relación con esos pros y contras? ¿Más cerca de qué? Caterina, me gustaría escucharte en ese sentido y que nos cuentes un poco el por qué. Desde mi punto de vista personal, si no hubiésemos denunciado Haya, me estaría inclinando por tener Hamburgo enseguida, porque no iba a haber un desfase. Sin embargo, hay pros y contras en todos los convenios, todos son perfectibles. Efectivamente, el de 2008, ahora, si lo analizamos, podemos debatir que hay algunos conceptos que deberían ya estar cambiando. Pero lamentablemente, bajo el contexto que tenemos en la realidad en este momento, como lo dije creo que al principio, 19 de mayo de 2021, grábenlo, ya no hay Haya. Los escépticos, hay muchos respetados profesionales también que dicen no va a pasar nada. Pero desde el 19 de mayo de 2021 hasta que decidamos, mandemos los documentos y depositemos nuestra adhesión al convenio de Rotterdam, va a pasar un año más para que entre en vigencia en Perú. Cosa que estamos hablando, en el mejor de los casos, que en el 2022 podríamos tener un convenio un poquito mejor. Entonces, si ya estamos en esta situación, vuelvo a repetir, quizás soy idealista, quizás soy muy romántica en el tema de derecho marítimo, le diría al Estado, todavía están en la oportunidad de sacar tu papelito y decir, lo voy a denunciar, lo estoy aplazando, nada más. Fórmense las comisiones necesarias, debátanse, inclusive la posición que tiene España, Javier, creo haberlo hablado contigo en alguna conversación, que es como una especie de bisagra. Ellos tienen su código, pero en el momento que Rotterdam aplique, automáticamente aplica Rotterdam. Entonces, ¿por qué no hacer esto? En este momento he vuelto a revisar, como les dije en la madrugada, el estado de ratificaciones, y lamentablemente Rotterdam, si bien tuvo 55, 57 firmantes, de los cuales habían potencias grandes, muy importantes, y Estados Unidos, que tenía una superdelegación y que debatió con mucho ahínco las reglas de Rotterdam. Grecia, ya no estoy acordando estados más fuertes, Noruega, Suecia, ellos tienen flotas. Recuerden, si alguno de estos países vuelve a tomar el impulso que se necesita para ratificar Rotterdam, basta que las grandes potencias, China, Estados Unidos, ratifiquen y comienzan a caer como naipes todos detrás. Y tenemos, pero lamentablemente tampoco va a entrar en vigor automáticamente con su 20 ratificación. También tiene que pasar un tiempo de acuerdo a lo establecido. O sea, tampoco estamos hablando nada antes, con suerte, de 2023, 2024. Entonces Perú, como dijo Manuel muy bien, no había apuro ni banderita, ya no quiero, saquen Haya, hace mal Haya. Si no había eso, dejemos en suspenso y debatamos y digamos Hamburgo sí por esto, Hamburgo no por esto, saquemos el anteproyecto, revisemos el anteproyecto, pulamos el anteproyecto y no nos quedemos así, porque si por lo menos ya hay intención del gobierno de conversar con los particulares y con la academia, tomemos ese impulso y hagámoslo, pero no nos quedemos sin nada. Total, Manuel. ¿Cómo ves tú el tema de los pros y contras de la situación y de los convenios? ¿Cómo te imaginas esa situación ideal y cuál te gusta más, por lo menos por ahora, de cara a la situación, digamos, que están enfrentando?
A ver, si tuviéramos que elegir un convenio inmediatamente para decir, no nos quedamos en el aire, evidentemente Hamburgo, que por lo menos está vigente, ¿no? O sea, no vamos a retroceder. O sea, podríamos efectivamente, como dice Caterina, pero no sé cuál sea, ahí es un tema de voluntad del gobierno, dejar en suspenso la denuncia de la Haya, ¿no? No, a mí me parece una opción razonable, pero no sé cuál. Esa, para hablar en términos marítimos, esa reculada gubernamental es muy improbable. No, la Haya Bisbee sería, o sea, avanzar 2 metros nada más de lo anterior, no creo que sea válido. ¿No? Rotterdam todavía tiene que hacerse el debate acá en el Perú sobre el convenio, porque Rotterdam, como digo, ya es un convenio muchísimo más extenso que cualquier otro, es un convenio que abarca mucho más cosas, es un convenio que tiene, como digo, defensores férreos y serios detractores, ¿no? Entonces es un tema que sí, deberíamos ya empezar a hablar, ¿no? Deberíamos ya empezar a hablar porque supuestamente es el futuro, ¿no? Podríamos tener una norma bisagra, como bien dice Caterina, ¿no? para avanzar hasta que decidamos qué convenio tomar. Pero digamos, si me dicen, evidentemente, si me dicen, oye, ya, un convenio para mañana tendría que ser Hamburgo. Tendría que ser Hamburgo. Javi, ayer también, estoy recordando por anecdótico, en tu conversatorio de Carta Náutica, Miquel Roca, destacado jurista español, pero que practica en Londres, árbitro, realmente un profesor, él es súper pro Rotterdam, ¿no? Y en la mitad de su ponencia, yo no estaba en el panel, yo estaba como público, me felicitó a Perú por haber denunciado las reglas de la Haya. Me digo, Miquel, pero claro, las denunciamos, pero no tenemos plan B. Ahí, o sea, dijo, eso no lo sabía. Pequeño detalle, porque generalmente debería existir un plan B en curso. A mí me hubiese gustado poder preguntar a las personas del MTC y de la APN la semana pasada, ¿cómo va nuestro mecanismo de ratificación de Hamburgo? Porque si estaban orientados a Hamburgo, de repente comenzaron, pero no se podían hacer preguntas. Me interesaría saber cuál es la posición del gobierno peruano en cuanto a eso. De repente nos sorprenden que en Relaciones Exteriores y algunas otras, con algunos otros oficiales de gobierno de otras áreas, de MINCETUR, de transportes, ya están estudiando y de repente nos citan próximamente. O sea, no hay que perder las esperanzas, ¿no? Pero me felicitaron por denunciar, pero no sabían que no tenemos el plan B en este momento. No, pero yo creo que hay que armarlo. Yo creo que, como decías tú también al principio del conversatorio, a veces las cosas se dan con unos tiempos que no necesariamente son los ideales, pero mientras haya forma todavía de darle un cauce a las cosas, pues hay que buscarlo, ¿cierto? Yo creo que además, Caterina, lo que tú destacas sobre, digamos, algunos aspectos positivos por ejemplo, de Rotterdam, ahorita con la pandemia, el uso de documentos electrónicos, el tema de la eliminación de la culpa náutica, o sea, hay una serie de puntos que en determinado momento pueden ser vistos como un avance, digamos, en tiempo y de lo que la industria ha cambiado, ¿cierto? Y también, digamos, algunos aspectos que pueden ser considerados favorables para países de cargadores. Yo creo que ahí vale la pena como examinar uno a uno, ¿cierto? Y que se pueda hacer ese examen uno a uno de los convenios, que puedan, sobre todo yo quiero traer a colación esa palabra consenso, que yo creo que el mensaje, el gran mensaje que nos queda un poco del conversatorio de hoy, no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo, pero así lo leo yo, es que hay que buscar ese consenso. Para armar ese plan del que tú estás hablando, es absolutamente necesario convocar a todos los sectores, ¿sí? Y armar, digamos, ese consenso que es necesario para evitar una caída al vacío que seguramente pues no le conviene a nadie, ¿no? Esa incertidumbre jurídica que al final del día termina perjudicándonos a todos.
Aparte, pues yo destacaría también, digamos, como esa posición bisagra que mencionas tú, Caterina, y que Manuel también recogía. Yo creo que ahí hay unas alternativas de orden intermedio que también pueden ser interesantes explorar y que deben estar, digamos, todas las opciones sobre la mesa, ¿no? Al final del día, el gobierno peruano tendrá que tomar una decisión, pero seguramente pues será muy importante poder contar con todos los actores. ¿No crees, Caterina, que ese es un poco como el mensaje de cierre? Correcto. Vuelvo a repetir, Javier, aplaudo que el gobierno quiera comenzar a debatir, que intervengan todos los factores, los sectores involucrados, que de alguna manera veamos pros y contras. Con esa línea te sigo diciendo, voy a impulsar y lo voy a sacar adelante el próximo mes, tener un conversatorio con panelistas de primer nivel internacional que nos hablen de pros y contras y derecho comparado, cómo ha sido, realidades. Quizás sea el primero de varios que organicemos, porque en este tema hay muchos que lo dominan y tenemos que nutrirnos, tenemos que tomar experiencias de otros, tenemos que conversar. La palabra consenso es básica, pero nace de un debate, y un debate alturado de todos los involucrados. Eso nos va a llevar, yo creo, a un futuro cercano, y yo tengo un amigo que me dijo que los pesimistas se quejan, el optimista espera que cambie el viento, pero el realista alista sus velas, y yo creo que nosotros estamos en el momento de alistar nuestras velas. Exactamente, yo creo que ese es un muy buen mensaje de cierre, doctora Caterina. Manuel, ¿cómo es ese mensaje de cierre? ¿Lo compartes? Absolutamente, ¿no? Y, o sea, y hay que aprovechar, o sea, un terremoto nunca es bueno, pero te permite construir desde los cimientos, ¿no? Nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que podemos empezar, o sea, ¿no? Empezar a construir algo nuevo, ¿no? Sí, yo creo que, pues, a ver, aquí hay algunas otras preguntas. No sé si tenemos todavía de pronto tiempo para un par de preguntas. Si les parece, pues tratamos de resolverlas para no dejar en el tintero. Por ejemplo, nos preguntan qué entidades del gobierno, entiendo yo del gobierno peruano, ¿cierto?, son responsables de la evaluación de las reglas del derecho marítimo. No sé si ahí de pronto, Caterina, nos puedes como aclarar cuáles son esas entidades. Mira, yo no sé en qué momento el Ministerio de Transportes perdió la batuta en el debate de estos temas. Francamente, debe haber sido un tema político que desconozco. Mincetur lidera ya algún tiempo todo lo relativo a este tipo de área, pero debería convocar a otros sectores que están involucrados dentro del gobierno. Ya es de alguna manera algo muy positivo que hayan presentado la posición del gobierno peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del director de Políticas de Regulación de Transportes y Multimodal. También es muy importante que la APN se haya hecho presente con su presidente y directorio. Entonces están diciéndote que hay entidades que están dispuestas a hablar, a dialogar, y creo que tienen que encabezar y convocar, abrir el debate con los interesados y con la academia para que de alguna manera los que estamos involucrados podamos dar pros, contras, puntos de vista, inclusive traer, si mal no recuerdo, cuando se debatió el anteproyecto en el Congreso en los 90 y pico, vinieron el profesor Ray, vinieron algunos juristas extranjeros o mandaron sus ponencias respecto a ciertos puntos críticos que estaban en debate, ¿no? Entonces, siempre nutrirse, que lo lidere aparentemente el MINCETUR o el Ministerio de Transportes, que convoque a la autoridad portuaria y a otros sectores involucrados, pero creo que ahí más indicado con el tema político y organigrama es Manuel, que también estuvo trabajando mucho tiempo en la autoridad portuaria. Manuel, ¿se nos quedó alguno por fuera? ¿Alguna autoridad? No, o sea, yo considero que efectivamente es el sector transportes, tanto el MTC como la Autoridad Portuaria, que es un organismo técnico del sector transportes, depende del ministerio, ¿no? Son los que deberían llevar la batuta. Y yo pongo como ejemplo, no como un ejemplo de quién debe llevarlo como organigrama, pero sí como un ejemplo de diálogo, es en el año 2004, ¿no? Y en 2005 se elaboró el primer Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
¿no? Y el Estado, el Ministerio de Transportes y la Autoridad Portuaria convocaron en mesas de trabajo a todos los gremios y a todas las personas involucradas, hasta inclusive a los sindicatos trabajadores, a todo el mundo, y realmente hubo, al final, bueno, ese plan que fue hecho en muy corto tiempo, porque todo lo hacemos acá, ¿no? A trompicones, pero al final todo el mundo fue escuchado, ¿no? Y todo fue, ¿no? Consensuado hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, el Ministerio de Transportes tiene experiencias pasadas de convocatorias exitosas, ¿no? A los involucrados en el comercio internacional y en la cadena logística, ¿no? Donde también participó Mincetur, ¿no? Quizás en este caso, cuando Mincetur ha tomado la batuta, lo ha llevado con un sesgo muy de sus temas, ¿no? Lo cual está bien si es que, porque son sus temas, pues, pero no sus temas no son transporte, propiamente dicho. Transporte es un tema secundario en sus preocupaciones, ¿no? El Ministerio de Transportes es el encargado de las políticas vinculadas al transporte. Entonces, evidentemente son los dos ministerios que tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Y bueno, y además hacer revisiones constantes. En el caso del Plan Nacional de Desarrollo Portuario, se hizo otras mesas de trabajo para modificar, ¿no? La segunda versión, ¿no? Pero cada cierto tiempo también el Estado debería convocar, ¿no? A todas las partes intervinientes para ver cómo se va mejorando el sistema y qué se modifica, ¿no? Y eso no está sucediendo, lamentablemente, en el tema de transporte marítimo. Claro, hay un tema también de coordinación interinstitucional, podríamos decir, que ocurre en muchos lados, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos queda claro el mensaje. No sé si de pronto Esteño quiera comentar tener algunas palabras de cierre o simplemente cerramos, no sé. No, un segundito que me estoy peleando con la cámara, Sabino. Tranquilo, acá lo esperamos, no se preocupe. Sí, todavía la tecnología, estamos listos. No, realmente, muchas gracias. Pido un aplauso virtual, porque no lo vamos a oír, creo, por el tema de los micros. Agradecer a nuestros 116 personas que han atendido a esta primera conversatorio organizado por el APAM. Del diálogo de hoy, yo saco como la conclusión más importante la urgencia que tenemos todos de solucionar este periodo este gap entre adhesión a convenios, en la cual el Perú va a estar descubierto de un marco legal internacional. Y agradezco, y nosotros estamos bajando esta conferencia a YouTube, y nos comprometemos como APAM a hacerla llegar a todos los niveles de gobierno, desde el presidente Vizcarra o sustituto, hasta las personas que no han podido atender, la Autoridad Portuaria, el Ministerio de Transportes, etcétera, etcétera, para lograr el diálogo que muy bien han propuesto Caterina, Manuel, entre el gobierno, sector privado y la academia. Esto es muy propositivo. No hemos venido acá a criticar, sino a aportar, y yo les agradezco mucho. Nuevamente, han quedado varias preguntas, te veo 39 preguntas en el tablero. Estamos con el tiempo encima, pero Sabino, no sé si podemos descargarlas en algún archivo, quizás compartirlas con los expositores y pedirles si por favor nos ayudan. Hay muchas repetidas o bastantes con la misma preocupación sobre la responsabilidad sobre la carga, por ejemplo, están pidiendo. Pero hay otras muy interesantes que se están quedando, y les pedimos, abusando de la confianza y de la asesoría gratuita que nos está dando Caterina, Manuel y Javier, que nos ayuden quizás a hacerle llegar a podemos compartir con todos los participantes las respuestas, ¿no? El APAM va a seguir en sus esfuerzos en difundir temas de importancia para la comunidad marítima. Estamos muy abocados en programas de capacitación. Pedimos a todos los participantes a revisar la página de web de la APAM. Hay varios cursos que se vienen.
Pedimos a los participantes que no son miembros de la PAN que por favor consideren acompañarnos. Somos una comunidad, un gremio muy pequeño, pero muy importante. Y bueno, eso. Próximamente tenemos hay mucha regulación que está moviéndose estos días. Tenemos un seminario sobre el procedimiento administrativo y de sanciones de la APN y de CAPI. Y así, esto es el 24 de septiembre. Nuevamente, Caterina, Manuel, Javier, muchas gracias. Felicito a Sabino y a su equipo por la organización. Y nada, quedo a sus órdenes, quedamos en La PAN a sus órdenes y cuídense mucho, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Saludos.